A mí lo que me interesa es que ustedes tengan un pantallazo general del metabolismo, de cómo una célula, que es la unidad básica de los organismos, maneja la obtención de energía y de nutrientes, para que ustedes lo vean como un todo. Eh, no se pierdan en los detalles. Yo cuando vaya explicando los temas voy a hacer hincapié en los puntos que más nos interesan y no tanto en el nombre específico de una enzima o en cuál de los carbonos de la glucosa se está uniendo el grupo fosfato. Si vamos a ese detalle, necesitaría 25 clases para poder explicar metabolismo y ustedes tendrían que estudiar durante 2 meses para poder, ¿sí? Siendo que es una de las 12 unidades que nosotros tenemos que ver, la vemos en conceptos generales puntuales que se pueden ver en todas las vías metabólicas. ¿Bien? Empezando desde lo que nosotros tenemos que definir, porque estamos trabajando con organismos vivos, ¿sí? Y tratar de explicar cómo funciona ese organismo y su metabolismo. Lo primero que definimos es vida. Y acá, en la historia del hombre, ha habido varios idas y vueltas en lo que es la definición de la vida. Casi todos estos cambios eh, fueron modificándose, acompañando las modificaciones tecnológicas. El avance de la ciencia y la tecnología ha ido haciendo rever un montón de cosas, ¿sí? Entre ellas la definición de la vida. Esto está muy asociado también a la filosofía, no solo a la ciencia pura como la vemos los tecnólogos, sino también a los enfoques filosóficos. Y primero se tenía una visión muy mecanista, que se llama, ¿sí? O física, donde se decía los organismos son máquinas, funcionan así, A se transforma en B, y era todo como muy estructurado y definido. Por el otro lado teníamos lo completamente opuesto, que son los vitalistas, que decían que los organismos y la vida se debían al soplo de vida que había dado un ser superior llamado Dios. En cada una de las diferentes religiones había variaciones, pero era como que hay algo que no se puede explicar. Más yendo para las visiones más modernas que acompañan al desarrollo del método científico y ya tratando de comprobar las teorías, porque antes en la antigüedad una teoría se definía y ya está, digamos, la definía una persona de poder o una institución de poder y el resto acataba. Bueno, eso se fue modificando y la visión actual es que hay una organización, ¿sí? que determina las propiedades que luego dan origen a lo que hoy día llamamos vida, ¿sí? Ese es el nuevo paradigma, donde todo lo que son procesos moleculares se pueden explicar mediante una parte mecánica, que son el conocimiento de las reacciones físico-químicas, ¿sí? y orgánicas y bioquímicas, pero teniendo en cuenta el nivel de organización de ese organismo, sabiendo que algo que ocurre en un nivel, ¿sí? que se puede explicar en un nivel, tiene implicancias a niveles superiores, ¿sí? que no se pueden explicar en el nivel inferior. Esto nos da la idea de que nosotros vamos complejizando un organismo, ¿sí? y vamos pudiendo explicar cada vez más eh, características de los seres vivos, ¿sí? No solo mediante su composición, sino también cómo están organizados. Por eso es tan importante conocer las estructuras. Bien, Gaby, entonces, todo lo que perdón que te nosotros... interrumpa, pero no está pasando la filmina. ¿No están pasando las filminas? No, Bueno, a ¿la ver. tenés en pantalla grande? Debe ser por Sí, eso. yo las estoy viendo. A ver. Ahí sí, ahí cambió. ¿Y se ve muy chiquito si lo dejo así? Yo por mí no. A ver. Hasta ahí lo puedo agrandar. Y ustedes podrían llegar a ver lo que yo estoy... Ahí se ve bien, Gaby. Bueno, bárbaro, entonces, la dejo así. Sí, me parece que el otro día me pasó lo mismo, ¿no? En unas diapositivas que quise mostrar.
Bien. Sí, Roberto Sí, también lo pasa de esa forma. Ah, cuando bueno, querés nada, debe ser presentar, no algo sé de... por qué no pasa sola. Bueno, lo que estaba diciendo es esto, ¿no? De que nosotros no solo explicamos las características de los seres vivos por la composición o por una determinada reacción bioquímica, sino por cómo está organizado ese organismo. Vamos a ir viendo más ejemplos para que esto se entienda un poco mejor. Bien, entonces lo que decía que para definir la vida, nosotros ahora decimos que los organismos son máquinas que tienen diferentes partes, ¿sí? Que podemos describir cada una de las partes, pero que tenemos que tener en cuenta que hay un todo de esas partes que tienen más características que las partes individuales, ¿sí? Esto es lo que se llama el concepto de emergencia y dice que en todo sistema estructurado, ¿sí? A mayores niveles de integración emergen o aparecen, la palabra emergen hace referencia a aparecen, propiedades que no había en un nivel inferior. Esto se ve así. Nosotros sabemos que los organismos los podemos ver a un nivel subatómico, ¿sí? Describiendo qué cantidad de protones, neutrones, electrones, partículas subatómicas hay en una determinada materia. Si vamos un poquito más allá, ya sabemos que la organización de esos electrones, protones y neutrones va a dar origen a los átomos, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener un átomo de carbono, un átomo de oxígeno, un átomo de nitrógeno, cada uno de ellos tienen propiedades diferentes, ¿sí? Nosotros sabemos cuáles son las propiedades de los electrones, de los neutrones y de los protones. Bien. Pero cuando ellos se reorganizan, forman diferentes átomos. Las propiedades del oxígeno no son las mismas propiedades que del carbono, siendo que están compuestos igualmente por neutrones, protones y electrones, pero están acomodados de diferente manera. Eso le da características propias a los átomos que no tenían los electrones, los protones y los neutrones por separado. Subiendo un nivel más, nosotros sabemos que si combinamos los diferentes átomos, vamos a obtener moléculas y vamos a tener una infinidad de sustancias, cada una de esas sustancias con sus características particulares, ¿sí? Porque ahora, por ejemplo, tenemos dióxido de carbono, que si bien está compuesto por carbono y oxígeno, no tiene las propiedades que tenían el carbono y oxígeno, tiene propiedades nuevas. Y así sucesivamente, porque las moléculas se van a unir entre sí, ¿sí? Por ejemplo, para formar macromoléculas, esas macromoléculas después van a formar organelas, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tener macromoléculas, el ARN, que lo vieron con Roberta, ¿sí? El ARN son átomos de carbono, nitrógeno, formando las bases nitrogenadas, ya vimos cómo será la estructura. Y eso se reorganiza para formar los ribosomas. Los ribosomas tienen unas características particulares que no tenían los átomos aislados, que no tenían los nucleótidos solos, ¿sí? Después, esos órganos celulares se pueden reagrupar a su vez para formar células. Bien, la célula tiene una serie de características que no tenían las organelas solas. Después, las células se pueden combinar entre sí para formar tejidos, los tejidos para formar organismos, los organismos para formar poblaciones, comunidades, ecosistema y la biosfera. Cada vez que vamos complejizando el sistema, tenemos mayor cantidad de propiedades que explicar y las podemos ir explicando dividiendo los niveles inferiores, ¿sí? Nosotros vamos a empezar a trabajar a partir del nivel celular, ¿sí? Y vamos a explicar el comportamiento de tejidos y de organismos simples, ¿sí? En esa parte es donde nos focalizamos en las siguientes clases, ¿sí? Bien, muy rápido porque en algunos lados lo voy a mencionar, pero ya les dejé el videito más explicativo. Básicamente tenemos dos grandes modelos celulares que nos explican el comportamiento de los organismos que queremos estudiar, ¿sí? Tenemos las células procariotas, que son las que no
tienen núcleo definido. La mayoría de las bacterias y de las arqueas son procariotas, son células mucho más simples. Sus mecanismos son explicados sin tantos organelas funcionando dentro de la célula, pero básicamente tienen núcleo, citoplasma, pared celular y ribosomas, ¿sí? Y las células más completas, que son las eucariotas, ¿sí? Su nombre proviene de que sí tienen el núcleo separado, tienen membranas internas, tienen una organización celular mucho más compleja, están compartimentalizadas, ¿sí? Y estas son las células que poseen los vegetales, los animales, los hongos y las protistas, ¿sí? Recuerden, las procariotas son mucho más simples, tienen estructuras definidas, pero no tienen el núcleo definido. En cambio, la célula eucariota sí tiene el núcleo definido, varias membranas internas, organelas y una organización mucho más compleja. Bien, lo que a nosotros nos interesa es las funciones energéticas que tiene la célula, en este caso, ¿sí? Eso llamamos bioenergética porque es la parte de la biología que se ocupa de la obtención, ¿sí?, de las transformaciones y todos los cambios asociados a la energía en los organismos vivos. Esto es lo que a grandes rasgos llamamos metabolismo. El metabolismo son todas las reacciones químicas y bioquímicas que se producen para obtener energía, obtener nutrientes en los diferentes procesos, ¿sí? Bien, estos son procesos energéticos que siguen, por más que están dentro de una célula, que son procesos biológicos, que hay variabilidad biológica y hay ciertos fenómenos particulares, no deja de cumplir con las leyes de la termodinámica, ¿sí? Y la mayoría de estas reacciones son explicadas mediante el principio que se asocia a la energía libre de Gibbs, ¿sí? La espontaneidad o no de una reacción se maneja en términos de energía libre, ¿sí? Nosotros vamos a ver que hay procesos que liberan energía, otros que los absorben, ¿sí? Y la célula tiene unos mecanismos muy eficientes para redirigir esta energía liberada hacia donde es necesaria. Bien, principalmente lo que nosotros tenemos que hacer hincapié es que en los procesos bioquímicos asociados a los cambios energéticos siempre vamos a tener reacciones dentro de la orgánica donde los principales enlaces que tenemos son enlaces carbono-carbono y carbono con sus diferentes grupos funcionales, alcoholes, ácidos orgánicos, etc., ¿sí? Y esos son los que van a explicar muchas de las propiedades. Cuando nosotros hablamos de metabolismo, en realidad lo que estamos hablando es de un conjunto, ¿sí?, de reacciones que han ido evolucionando a lo largo de la historia para ser cada vez más eficientes, adaptarse a ciertos cambios, ¿sí?, y permitir la conservación de la vida, ¿sí? Una cosa que nosotros les hemos mencionado muchas veces hasta ahora es que la estructura de las biomoléculas es sumamente importante para que se mantenga su funcionalidad. Lo vimos mucho cuando hablamos de proteínas, lo volvimos a ver cuando hablamos de enzimas, ¿sí?, de que la estructura que tiene la macromolécula está completamente relacionada con su funcionalidad. Esto a nivel metabólico es sumamente importante. Desde la actividad de una proteína como de la especificidad de una enzima o de la particularidad de si es un azúcar L o D, si es una vitamina que tiene un determinado sustituyente o no, ¿sí? A ese nivel de especificidad trabaja el metabolismo. Eso le da le permite regular muy bien todos los procesos, ¿sí?
creo que esto también ya lo vieron cuando vieron agua y de tener en cuenta que la estructura de la célula y el alimento en su conjunto es un sistema físico, ¿sí? Que tiene muchos componentes, que tiene diferentes fases, porque tenemos partes del organismo que son soluciones, partes que son suspensiones, tenemos partes sólidas, fases acuosas, fases apolares, y ahora introducimos el concepto de que es un sistema multicompartimentalizado, sobre todo en las células eucariotas, donde tenemos dentro de una misma célula diferentes espacios separados físicamente que permiten regular de manera distinta las condiciones en cada uno de estos compartimentos, ¿sí? Lo que también tenemos que tener en cuenta y visualizar a partir de ahora que las células son sistemas abiertos. ¿Se acuerdan la definición de sistema abierto, cerrado y aislado? En un sistema abierto tenemos tanto intercambio de materia como de energía con el ambiente, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta es que sí se cumple el principio de conservación de la energía, donde si el organismo está ganando energía, el entorno la está perdiendo. Si el organismo está perdiendo energía, lo está ganando el ambiente, y lo mismo con los balances de materia, ¿sí? Pero es un sistema abierto. Bien, esto es lo que estaba diciendo recién, ¿sí? Casi todas las explicaciones de por qué o cuándo se va a producir una determinada reacción en lugar de otra, va a estar explicada en función de cuál de esas reacciones es más favorable desde el punto termodinámico, y eso es particularmente medido mediante el valor de energía libre de una determinada reacción, ¿sí? Si nosotros vamos cuantificando estos cambios de energía libre, podemos definir cuál de las reacciones es más favorable, en qué condiciones se va a producir, ¿sí? Recuerden que esto no piense nada de la velocidad con la cual se produce esa reacción. Ahí es donde entrarían las enzimas, para decir, bueno, esta reacción es favorable, pero con esta enzima también es rápida, ¿sí? El organismo tiene regulado eso, tanto la capacidad de que se produzca o no una determinada reacción, como la velocidad con la cual se produce esa reacción. Bien, las células son sistemas abiertos que requieren energía del entorno. Van a necesitar recibir energía, recibir nutrientes, y todo eso se maneja con estímulos externos, ¿sí? Las células receptores que le permiten recibir cierta información del exterior, y en función del estímulo que recibe es los mecanismos que se van a disparar para que esa célula responda a ese estímulo, ¿sí? Este sistema de respuesta de la célula requiere entregar energía externa. Siempre que la célula esté funcionando, ¿sí? Se tiene que energía. Esa es la única manera en la cual la célula puede mantener su organización, mantener la estructura y el funcionamiento de la célula en contra de lo que sería el orden natural, que sería la degradación de todo ese sistema, ¿sí? Entonces, lo que se dice es que mientras la célula está viva, se encuentra en un estado estacionario pero dinámico. Quiere decir, si yo mido en cada una de las estadios de la célula, voy a encontrar un valor constante, pero eso no quiere decir que no esté ocurriendo nada, sino que la velocidad con la cual se generan los procesos es la misma velocidad a la velocidad de los procesos de que generan energía se están produciendo a la misma velocidad que los procesos que consumen energía.
Eso es hasta que la célula muere. Una vez que la célula muere, los procesos que generan energía están detenidos o se entonces lo único que hay es consumo de energía hasta que en un momento no se puede mantener la estructura de la organización y eso es lo que se llama la muerte celular. ¿Sí? Movió la... Ahí está. Estos procesos que liberan energía y los que la necesitan están dentro de los procesos metabólicos sumamente regulados y se dice que son producidos mediante reacciones acopladas. Estas reacciones acopladas permiten que la energía que se libera en una sea utilizada por el proceso que la necesita. Por lo general se van a producir de manera simultánea y con intermediarios comunes, es decir, algunos de los productos de reacción de uno van a ser sustratos de la otra. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de esta energía que se libera, es energía química o es energía potencial que está asociada a si los enlaces están, o si se forman enlaces, se gana energía potencial, si los enlaces se rompen, se libera energía potencial. Hay un equilibrio a nivel universal, o debería haber un equilibrio a nivel universal de la formación de compuestos que almacenan esta energía, los organismos que los tienen que utilizar y liberar esa energía, y esto debería ser un ciclo. Es lo que se conoce como el ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno, ¿sí? Donde se involucra la formación de compuestos orgánicos mediante la fotosíntesis, el consumo de los mismos por los organismos que son heterótrofos, ¿sí? Y la liberación de nuevo al ambiente por los quimiótrofos, que son los que degradan toda la materia, ¿sí? Hoy en día hay varios puntos en los cuales este ciclo se está rompiendo porque tendemos a usar más de lo que devolvemos al ambiente, entonces no estaría funcionando tan bien este proceso natural del uso de la energía. Cuando hablaba recién de energía potencial, lo que siempre referimos a partir de ahora en las explicaciones de las vías metabólicas es que hay energía de enlace. Hay ciertos tipos de biomoléculas, bueno, en realidad todos los enlaces tienen energía, pero hay algunas biomoléculas que tienen mayor energía en sus enlaces. Siempre que nosotros rompemos un enlace se está liberando energía. Pero no todos los enlaces tienen la misma energía, algunos son los que se llaman enlaces de alta energía y esos son los que por lo general van a actuar como intermediarios metabólicos, capaces de trasladar grandes cantidades de energía potencial o energía química y transferirla en función de estas formaciones o rupturas de los enlaces, ¿sí? Hay que tener en cuenta que si bien las vías metabólicas están reguladas de modo que sea eficiente el traspaso de energía desde donde se genera hacia donde es necesaria, no es 100% eficiente, mucha de esta energía potencial se pierde en forma de calor, ¿sí? Por lo cual ninguna reacción es 100% eficiente. Tenemos dos tipos de reacciones, las reacciones exergónicas que liberan energía al entorno, las reacciones donde se libera la energía son espontáneas, ¿sí? Son todo lo que se llama reacciones de degradación y las vamos a englobar dentro de lo que es el catabolismo. Por el otro lado tenemos las reacciones endergónicas donde se consume energía, si requieren que se aporte energía para que produzcan, no son espontáneas, son reacciones de síntesis, no de degradación, y son las que vamos a englobar dentro del anabolismo.
les voy a dar algunos de los ejemplos de lo que son los compuestos de alta energía de enlace, que les decía que muchas veces actúan como intermediarios de las reacciones metabólicas. Tienen la particularidad de que algunos de sus enlaces tienen almacenada gran cantidad de energía potencial, por lo cual con la ruptura de un solo enlace puede liberarse mucha cantidad de energía. El comodín energético de la célula es el ATP, es el adenosintrifosfato, es una molécula que, debido a que tiene estos tres grupos fosfatos unidos a la ribosa, ¿sí? Cuando esos fosfatos se liberan una gran cantidad de energía, ¿sí? Entonces, en la mayoría de las reacciones energéticas van a ver que el ATP se transforma en ADP, o sea, adenosin difosfato, o adenosin monofosfato, si es que se pierde también el segundo grupo fosfato en las reacciones de liberación de energía, o se va a ver que el adenosin difosfato, o sea, el ADP, se va a combinar con un fosfato inorgánico, perdón. El ADP se va a combinar con un fosfato inorgánico para volver a formar el ATP y almacenar energía, ¿sí? La ruptura de los enlaces la libera, la formación de los enlaces es una manera de ahorrar o guardar energía, ¿sí? Hay otros compuestos de alta energía de enlace que los voy a ir nombrando a medida que aparezcan en las diferentes reacciones, pero en definitiva después esos que son el NADH, el FAD, el NADP, todos esos otros compuestos, en definitiva después los transformamos en ATP para cuantificar la cantidad de energía que se libera o se consume en una determinada reacción. El proceso de liberación de energía o de almacenamiento de energía asociado a la transformación del ATP en ADP y en la otra dirección es un ejemplo claro de lo que son las reacciones acopladas. Cuando nosotros tenemos tanto sea formación o hidrólisis de ATP, o sea, la hidrólisis de ATP es cuando se rompe ese enlace y uno de los grupos fosfatos se libera, es lo que llamamos reacciones acopladas. En algunos procesos se produce ATP para luego en una reacción posterior utilizar ese ATP que se generó para la síntesis de algún compuesto que no sea una reacción espontánea, sino que requiera el aporte de energía. Siempre que esto ocurra, yo lo voy a ir marcando los puntos metabólicos donde la formación de ATP después va a ser utilizada como fuente de energía, ¿sí? También es importante que tengan presente que la mayoría de las reacciones metabólicas que se producen tienen también asociado reacciones redox, ¿sí? Donde va a haber transferencia de electrones, ¿sí? Y va a haber compuestos que se oxidan mientras que otros se reducen. Esto también es un ejemplo típico de lo que son reacciones acopladas. Si recuerdan de las primeras químicas, química 1 y química 2, no puede ocurrir una oxidación si no hay un reductor y no puede ocurrir una reducción si no hay un oxidante, ¿sí? Entonces, también, nuevamente, es un ejemplo típico de reacciones acopladas. Y acá es donde estos otros compuestos de alta energía que yo les mencioné son ejemplos típicos. El NAD y el FAD son compuestos que oxidados o reducidos tienen diferente energía almacenada en su estructura, por lo cual pueden también actuar como intermediarios en algunas de las reacciones acopladas. En este caso está ejemplificada que la oxidación del NAD es una reacción altamente exergónica. Exergónico es que libera energía, ¿sí? Y en particular el NAD y el FAD participan de los procesos de respiración. Cuando veamos esa parte va a aparecer nuevamente estos compuestos, ¿sí?
bueno, esto lo mencioné un poco antes, pero el rol de las enzimas es muy importante porque que una reacción sea exergónica, o sea, que sea espontánea, no implica que vaya a ocurrir en un tiempo apreciable o rápido como lo puede llegar a necesitar una determinada reacción metabólica, ¿sí? Ahí es donde las enzimas son ampliamente útiles porque una característica que tienen los organismos es que son sistemas isotérmicos. Si nosotros pensamos en nuestro metabolismo, nosotros tenemos 37 grados. Si nos alejamos de los 37 grados podemos tener problemas, ¿sí? O hipotermia o tener fiebre. Entonces, ¿cómo podemos acelerar una reacción si no podemos cambiar la temperatura? Porque aceleramos o ralentizamos una reacción cambiando la temperatura. Bien, eso en un organismo isotérmico no se puede hacer. Ahí es donde entra la catálisis y las enzimas a nivel metabólico son fundamentales. Son fundamentales para la regulación celular porque tenemos muchos caminos celulares para obtener diferentes características, propiedades o hay diferentes reacciones que podrían desencadenarse en una determinada circunstancia. Entonces, ¿cómo define el organismo qué reacción sí y cuál reacción no? Activando o desactivando diferentes ramas de una determinada vía metabólica en función de qué enzima está actuando o cuál no. ¿Sí? Una cosa que se produce mucho a nivel celular es la regulación por retroinhibición. Es decir, yo tengo un compuesto, ¿sí? Que se llama A, que se produce y luego por acción enzimática de diferentes pasos, una determinada reacción se transforma en B, luego en C. C tiene la opción de convertirse en D o en X según la necesidad metabólica. Supongamos que esto es una célula que está necesitando energía y por el camino CDEF genera un compuesto de energía. Entonces la célula genera F porque necesita energía. Entonces se activa E3 y E4 y E5, entonces ese es el camino que se está produciendo. En un determinado momento la célula tiene toda la energía que necesitaba, entonces ya no necesita seguir produciendo F. Entonces, ¿qué hace? Como tiene mucha energía y todavía sigue teniendo C, ¿qué hace? Bueno, yo la voy a almacenar a la energía excedente fabricando X y Z. Entonces, el metabolismo, ¿sí?, se reacomoda inhibiendo la enzima E y activando la enzima E', ¿sí? Entonces ya no se produce F, sino que se produce Z. Si este mecanismo no estuviera eficientemente desarrollado en las células, en los diferentes organismos, llegaría un momento en que la acumulación de F haría que se generen problemas, ¿sí? Y la regulación no se hace al nivel de E1 o E2, se hace en E3, donde se bifurca el camino metabólico, digamos. Eso hace que la regulación sea mucho más eficiente. No se corta todo el proceso, se corta solo el proceso en el punto en el cual yo ya no lo necesito. Bien. Muchas de las funciones metabólicas se regulan también mediante qué sustancias pueden ingresar o no pueden ingresar a través de la célula. ¿Y cuál es la barrera que determina qué ingresa o no ingresa a la célula? Es la membrana plasmática. Su función es, bueno, principalmente la de actuar como una barrera que define la periferia o define el límite de la célula y limita la circulación de iones y de compuestos que no deberían ingresar a la célula, ¿sí? Su estructura es la de una doble capa lipídica, ¿sí?, donde tenemos fosfolípidos formándola con sus colas apolares hacia el interior, sus cabezas polares hacia los extremos, y tenemos en su estructura una serie de proteínas que le permiten actuar como canales para el ingreso de determinadas sustancias. Bien,
Actualmente la estructura de las proteínas de la membrana celular se explica con lo que se llama el mosaico fluido y quiere decir que es una estructura compuesta por esta doble capa lipídica, que es una estructura continua pero móvil, ¿sí? Y cada tanto tiene estas proteínas de membrana que pueden ser integrales, o sea que la atraviesen, o periféricas. También tiene glucoproteínas y glucolípidos y esta estructura le permite a la célula limitarla, recibir señales, permitir el paso controlado de algunas sustancias y de otras no, liberar desde dentro de la célula compuestos que son considerados tóxicos o desechos, ¿sí? Toda esa estructura compleja de la célula, de la membrana plasmática, permite todas esas funciones. El colesterol es uno de los componentes de la célula, pero solamente de qué tipo de célula. Porque acá lo estoy viendo, pero no lo aclaré. ¿En qué tipo de célula vamos a tener colesterol? En una eucariota. ¿En cualquier eucariota? El animal. Animal. Ahí me vine a ver el chat. Está bien, Melanie. Solamente tenemos colesterol, porque yo acá debería haberlo aclarado, ¿sí? Los componentes de la membrana celular son fosfolípidos, colesterol, proteínas, tanto integrales como las periféricas, las glucoproteínas y las glucolípidos. Eso está todo bien. Ahí entre paréntesis deberíamos poner que el colesterol solamente en las células eucariotas animales. Las células eucariotas vegetales no tienen colesterol, ¿sí? El rol del colesterol es hacer más fluida, ¿sí? El colesterol es hacer más fluida la estructura de la membrana plasmática. En los animales de sangre caliente, todo eso nos viene bien. Las plantas necesitan una cierta rigidez y no necesitan la función del colesterol. Entonces, es más, las plantas tienen una rigidez extra porque las plantas tienen pared celular, ¿sí? Que no tienen las eucariotas animales. Pero bueno, no, quería aclarar ahí porque si pregunta hipotética de examen, ¿cómo está compuesta la membrana plasmática? Debería estar esa aclaración de que en las membranas plasmáticas de células eucariotas vegetales no hay colesterol. O al revés, que solamente hay colesterol en las animales. Bueno, esto es lo que decía recién. Es importante también la membrana plasmática porque muchas de esas proteínas, tanto integrales como las periféricas, pueden ser enzimas y están ubicadas en un determinado lugar para favorecer una determinada reacción, ya sea para permitir el ingreso de un determinado componente a la célula o para que no, o para extraerlo, ¿sí? Muchas de ellas también lo que reciben son estas señales exteriores que se transducen hacia el interior de la célula y desencadenan ciertas reacciones metabólicas como respuesta a ese estímulo exterior. Muchas de esas llegan a las proteínas o a las glucoproteínas, ¿sí? Y una característica muy importante que le da a la célula es una permeabilidad selectiva. ¿Se acuerdan que dijimos que las células eran organismos que son sistemas abiertos? Bien, abierto significa que ingresa energía y ingresa materia, pero ingresa libremente la materia y la energía no, porque la célula tiene una permeabilidad selectiva, es decir, algunas cosas pueden ingresar y otras no. ¿Cómo pueden ingresar? Hay diferentes mecanismos, ¿sí? Y la mayoría de esos mecanismos de ingreso de las sustancias se dan a partir de los tipos de proteínas que hay.
Las proteínas pueden ser proteínas de transporte, proteínas que solamente transmiten señales, proteínas que lo que hacen es unir diferentes células o cerrar algunos canales, son responsables de la actividad enzimática, pueden reconocer algunas de esas señales o funcionan como adherentes, ¿sí? Las proteínas la permeabilidad de la membrana lo que hace es seleccionar en función de las necesidades metabólicas qué puede ingresar y qué no. Hay algunos tipos de moléculas que pueden ingresar libremente porque debido a la estructura de la doble capa lipídica pueden ingresar. ¿Qué pasa? Tienen que ser moléculas que sean muy pequeñas, ¿sí? Y que sean hidrofóbicas, es decir, que sean no polares, porque pueden disolverse en la capa esta lipídica que tiene en el interior la membrana y atravesarla. Son muy pocos los compuestos que cumplen con esa función. Todo lo que sean compuestas iones o moléculas polares no van a pasar la barrera lipídica que impide. Para eso tenemos dos tipos de transporte en la célula, el transporte pasivo y el transporte activo. En el transporte pasivo hay ciertos canales o ciertos mecanismos que permiten el ingreso de determinadas sustancias polares o de mayor peso molecular, pero no implican un gasto energético. No es que la célula necesita gastar energía. Esos son la difusión simple, la ósmosis, diálisis, la difusión facilitada y la difusión por canales proteicos. Estas últimas dos son muy parecidas. Después tenemos el otro tipo de transporte que sí es con aporte de energía, se llama transporte activo y estos son las bombas y el transporte en masa. Vamos a ver un poquito de cada uno. Cuando el transporte es pasivo, ¿sí? Se produce a través de ciertos mecanismos, pero siempre en función del gradiente y en el sentido positivo del gradiente. ¿Qué quiere decir eso? Que va de donde está menos concentrado, donde está más concentrado a donde está menos concentrado. Si nosotros tenemos mucho de una sustancia del lado exterior de la célula, va a necesitar pasar hacia el interior de la célula. Eso es un gradiente positivo, de donde está muy concentrado a donde está menos concentrado. En cambio, si tenemos que ir en contra del gradiente, ¿sí? O sea, de donde está poco concentrado a donde está mucho concentrado, eso va a ser un transporte activo. Eso no es espontáneo, hay que hacer un aporte de energía para que se produzca. Dentro del transporte pasivo, el transporte simple usa los poros que tenga la membrana y puede ser difusión simple, que son las que les decía, moléculas no polares de pequeño tamaño que pueden pasar a través de la doble capa lipídica. La difusión facilitada o la difusión por canales es donde hay proteínas específicamente ubicadas para permitir el paso de diferentes compuestos. Ósmosis y diálisis, sí. ¿Había una pregunta? No. Me pareció que había una pregunta. En el transporte pasivo tenemos la ósmosis y diálisis, son dos procesos también espontáneos, no requieren el gasto energético. En el caso de la ósmosis, se refiere al paso de un determinado solvente a través de una membrana de donde está más de donde está menos concentrado, de donde está más concentrado, donde está menos concentrado, pero el solvente, o sea, lo que está haciendo es diluir una solución. Y en la diálisis, a diferencia de la ósmosis, en la diálisis a través de una determinada membrana hay intercambio de solutos y de solventes, porque la permeabilidad de la membrana también permite el pasaje de una cierta cantidad o un cierto tamaño de soluto. La ósmosis se da mucho a nivel de
hidratación de células vegetales. Es muy importante el proceso de ósmosis cuando tenemos células vegetales en un ambiente con humedad relativa baja, ¿sí? Donde se puede producir la deshidratación de los tejidos. Y la diálisis es el proceso por el cual se produce mucho de la absorción a nivel intestinal. ¿Sí? Creo que... No, me pareció que había puesto un dibujito. Diálisis se produce mucho a nivel de absorción de nutrientes a nivel intestinal. No sé si con Karina, cuando hablaron de biodisponibilidad y bioaccesibilidad, les explicó que algunas de las pruebas que se hacen para medir biodisponibilidad y bioaccesibilidad se hacen procesos de diálisis. Esos procesos de diálisis se hacen con unas membranas en las cuales se compra la membrana en función del tamaño del poro para decir qué peso molecular permite pasar a través de la membrana. Esas membranas se compran dirigidas específicamente según lo que se quiera medir y se puede simular en el laboratorio lo que sería la absorción a nivel intestinal, y vos entonces decís de este determinado compuesto llegaría al torrente sanguíneo, que es ese paso, tal porcentaje de la concentración inicial de un determinado compuesto, una vitamina o el proceso de diálisis. Bueno, eso se produce también a nivel de permeabilidad de membrana. Y en el transporte activo, acá sí hay un requerimiento energético para que se produzca. Principalmente estamos actuando en contra del gradiente de concentración. El más común de este tipo es el transporte activo por bombas. Los ejemplos son las bombas sodio-potasio, la bomba de protones, las bombas de calcio. Por lo general están bastante regulados estos procesos. Las bombas de protones la vamos a ver cuando veamos la parte de respiración. El cotransporte también es un transporte activo, también necesita el gasto energético. Y el transporte en masa, si bien es transporte activo porque necesita aporte energético, es independiente del gradiente. No importa si está muy concentrado o menos concentrado. El transporte en masa, este es un ejemplo de transporte por bombas. ¿Sí? Nosotros tenemos sodio de manera de concentración elevada en el exterior de la célula y bajo concentración de potasio. Lo que ocurre es que el ATP entrega energía, ¿sí? Abre el canal, ¿sí? El sodio que estaba en el interior es expulsado hacia el exterior. Recuerden que estaba en alta concentración afuera y baja concentración adentro. ¿Sí? Y el potasio hace el camino externo. Entonces, se favorece la transferencia del ion a partir de haber gastado o de haber invertido una molécula de ATP. Y eso es así porque si no, no habría modo de que de manera espontánea un ion de sodio vaya de donde está menos concentrado a donde está más concentrado. Esto es un ejemplo de cotransporte que se produce a nivel del intestino, donde la glucosa y el sodio se intercambian con el potasio. ¿Sí? También hay gasto energético en este proceso. Y me falta... Me fui hasta la última diapositiva. No sé qué hice. Ahí está. Y en el transporte en masa, si bien es un proceso de transporte activo donde hay gasto energético, es independiente del gradiente,
porque acá el aporte energético se hace para la síntesis de esta nueva membrana, porque el transporte en masa lo que hace es generar una abertura en la pared celular, en la membrana celular, introducir dentro de esta nueva membrana que se generó los compuestos que se quieren eliminar o introducir dentro de la célula, dependiendo de lo que queramos, y se cierra la membrana y ya sea se libera al exterior o se ingresa. Ahí tienen la endocitosis, se abre la pared celular, la membrana celular, luego se cierra englobando dentro el compuesto que queremos ingresar a la célula y luego se desprende de la membrana en el interior de la célula. Y en la exocitosis es el proceso contrario. El gasto energético viene asociado a generar esta nueva cantidad de material para la síntesis de nueva membrana. Bien, esas son las bases generales para poder ahora ver en sí lo que es el metabolismo. El metabolismo, como ven acá, es un proceso complejo. Nosotros vamos a ver solamente algunas partes de este proceso, pero voy a intentar darles algunas herramientas para que eventualmente puedan mirar alguna otra vía metabólica y comprenderla, ¿sí? Bien, vengo diciéndolo varias veces, pero el metabolismo es la actividad celular coordinada de transferencia de materia y transformación de la energía destinado a obtener energía del ambiente, convertir nutrientes en precursores específicos que luego permitirán llevar adelante la síntesis de macromoléculas y la construcción de las estructuras celulares o mantener esas estructuras y producir y o destruir las moléculas estructurales y funcionales. Todo esto se dirige o se hace para mantener la estructura de las células, la estructura de los tejidos y luego la estructura integral del organismo que está llevando adelante este proceso metabólico, ¿sí? Y lo que decía es que tenemos dos importantes o dos subclasificaciones del metabolismo, sería el catabolismo y el anabolismo. En el catabolismo lo que nosotros tenemos es que los nutrientes que contienen energía son degradados para producir energía y compuestos de menor energía, menor peso molecular, tienen muchos menos enlaces formados, ¿sí? En cambio, el anabolismo es a partir de precursores generar o sintetizar moléculas más complejas, o sea, creando enlaces, ¿sí? Nosotros tenemos que a partir de aminoácidos, de azúcares aminoácidos, a partir de azúcares simples, de azúcares de ácidos grasos o de bases nitrogenadas, con los procesos anabólicos, donde se consume energía, vamos a tener la formación de proteínas, de polisacáridos, de lípidos complejos, los ácidos nucleicos, etc. ¿Sí? Si bien el catabolismo y el anabolismo son complementarios, porque para poder sintetizar las moléculas que el organismo necesita, debemos haber degradado los nutrientes que ingresaron al organismo, no son opuestos, ¿sí? No son inversos. No es que A más B da C y D y C y D dan. No es una reacción en equilibrio, ¿sí? Es complementario, pero no inversa, ¿sí? Esto ayuda a que haya una muy buena regulación de los procesos, porque si no estaríamos llegando a algunos equilibrios que harían muy ineficiente el proceso metabólico, ¿sí? Bueno, esto es lo mismo que estaba diciendo y recuerden que estas reacciones se producen mediante reacciones acopladas, que muchas veces son los intermediarios de reacción los responsables de esta transferencia de energía desde las reacciones catabólicas a las anabólicas.
Bien. Em, si nosotros pensamos en el catabolismo, ¿sí? Y lo pensamos como los organismos que adquieren la energía mediante la ingesta, ¿sí?, de nutrientes, podemos decir que el inicio del catabolismo es mediante la degradación de estos nutrientes a compuestos más simples. En nuestro caso, si nosotros pensamos en el metabolismo, en el catabolismo de los animales, los humanos incluidos, empieza con la masticación. Cuando nosotros ingresamos los alimentos a la boca, ¿sí?, tenemos ciertas enzimas que empiezan a actuar, ¿sí?, principalmente la amilasa, que va a comenzar la degradación de los hidratos de carbono complejos a hidratos de carbono más simples, ¿sí? Una vez que la masticación ha comenzado ese proceso, el alimento llega al estómago, donde el ácido clorhídrico, las pepsinas, que son otras enzimas, empiezan a romper las proteínas en péptidos más simples, ¿sí? Luego también las enzimas pancreáticas continúan con los procesos proteolíticos, comienzan las degradaciones lipídicas, ¿sí? Las sales biliares ayudan a la emulsificación de estos lípidos que se van liberando y llegarían al torrente sanguíneo, ¿sí?, mediante la absorción a partir de los intestinos. No llegarían los ácidos grasos libres, las azúcares simples, los aminoácidos, ¿sí? Nosotros consumimos los productos más complejos y comenzó la degradación, ¿sí? Algunos de esos precursores simples son utilizados nuevamente para la síntesis de los compuestos más complejos, y otros son completamente degradados para la liberación de energía, ¿sí? Las reacciones metabólicas que se van a producir son básicamente 6, ¿sí? Tenemos óxido de reducciones, tenemos transferencias de grupos, tenemos reacciones de hidrólisis, donde determinados enlaces se van a romper, tenemos degradaciones o ruptura de enlaces no hidrolíticas, ¿sí? Tenemos isomerizaciones y reacciones de formación de enlaces a partir del ATP. Bien. Importante, lo que nosotros diferenciamos de anabolismo y catabolismo es que a partir de moléculas simples, con la entrega de ATP vamos a obtener moléculas más complejas, y en el catabolismo, a partir de esas moléculas complejas, se libera ATP y las moléculas simples. Pensando en el catabolismo de hidratos de carbono, que es la principal fuente de energía de los organismos heterótrofos, ¿sí?, el primer paso de del proceso catabólico es la glucólisis. La glucólisis es la degradación parcial de la glucosa, ¿sí?, hasta la obtención del piruvato. Este proceso ocurre en absolutamente todas las células, ¿sí? Por eso se llama, es un proceso universal. Ocurre en las procariotas y en las eucariotas, independientemente de que sean organismos aeróbicos, anaeróbicos, que tengan o no tengan las membranas internas, etc. Todos los organismos son capaces de llevar adelante la glucólisis. Cuando nosotros pensamos en esta reacción, lo que tenemos es que una molécula de glucosa, ¿sí?, con la presencia de ADP, adenosín difosfato, ¿se acuerdan? El ADP,
con el fosfato inorgánico. Y el NAD va a formar 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADH. ¿Sí? Fíjense que nosotros a partir de la glucosa estamos obteniendo ATP. Por esto es una reacción catabólica en la cual se está liberando energía. ¿Por qué se está liberando glucosa? Ahora vamos a ver las fórmulas químicas, pero ¿por qué se están liberando energía? Quiero decir. En la glucosa tenemos 6 carbonos, esos carbonos están unidos entre sí, tenemos dobles enlaces carbono-carbono, tenemos enlaces carbono-carbono, y vamos a formar piruvato. El piruvato es un compuesto orgánico también, pero de 3 átomos de carbono. Entonces quiere decir que yo ya no tengo 6 átomos de carbono unidos entre sí, sino que tengo unidos de a 3. Quiere decir que algún enlace de esos que yo tenía, la glucosa, se rompió. Al romperse un enlace se libera energía. ¿Esa energía dónde es almacenada? ¿Se pierde parte por calor? Sí, siempre se pierde parte de la energía por calor. Pero el resto de la energía que se liberó, que estaba contenida en ese enlace carbono-carbono que nosotros rompimos, ahora está almacenada en el enlace nuevo que tiene el ATP. Porque si era ADP, quiere decir que tenía 2 fosfatos. Ahora es ATP, tiene 3 fosfatos. Como tiene 3 enlaces en vez de 2, tiene más energía que antes. Esa energía, ¿de dónde la obtuvo? De haber roto el enlace carbono-carbono. Bien, y acá es donde yo les digo que ustedes, si quieren, se pueden complicar la vida, pero sería de manera innecesaria. Yo les muestro todas las etapas de la glucólisis, les cuento algunos de los pasos en los cuales se producen algunas cosas a destacar, pero no me interesa que ustedes me digan que en el segundo paso de la glucólisis la enzima que actúa es la fosfoglucosa isomerasa, porque yo ahora me lo acuerdo porque lo estoy leyendo. Ustedes me preguntan mañana y no me acuerdo el nombre de la segunda enzima. ¿Sí? No tiene sentido tampoco que ustedes se aprendan de memoria eso. ¿Qué me importa a mí? Que ustedes me digan que la glucólisis es un proceso catabólico que ocurre en todas las células, que se produce en el citosol, que el objetivo es la liberación de 2 ATP, que la molécula que se produce como producto es el piruvato, que tiene 3 átomos de carbono. Eso a mí me interesa. No me interesa que me digan que la tercera enzima es, ¿sí? Si ustedes se meten en los libros, se pueden llegar a complicar. Obviamente que tienen que leer del libro, no quiere decir que no lean del libro, ¿sí? Pero bueno, a esto voy. Bien. La glucólisis tiene 6 etapas, ¿sí? Si ustedes se fijan las etapas de la glucólisis, la primera etapa es que una molécula de glucosa, ¿sí?, reacciona con un ATP, ¿sí? El ATP libera uno de sus grupos fosfato, ¿sí?, y ese fosfato va a fosforilar el carbono 6 de la glucosa, porque si ustedes se fijan, tenemos glucosa como reactivo, ATP, por acción de la exoquinasa, ¿sí? La exoquinasa es una enzima que lo que hace es transferir un grupo de una molécula a la otra, está transfiriendo un grupo fosfato al fosfato 6, al carbono 6 de la glucosa, y ahora tenemos glucosa 6 fosfato. ¿Qué pasó este ATP en esta reacción? ¿Está gastando energía o la está obteniendo? En la etapa 2 tenemos que hay una isomerización, ¿sí? Y en la etapa 3, de nuevo tenemos que un ATP, ¿sí?, por la fosfofructoquinasa, ¿sí? Ahora tenemos fructosa 1,6-bifosfato, o sea que otro ATP entregó uno de sus grupos. ¿Qué habíamos dicho? Que cuando el ATP rompía sus enlaces, ¿liberaba o consumía energía? Liberaba energía. Entonces, ¿qué está pasando? Si yo dije que esta reacción era catabólica, ¿por qué estoy gastando ATP? ¿No estaría mal eso? Porque estás preparando la molécula de glucosa para
Era energía, ¿no? Estoy invirtiendo para el futuro, digamos. ¿Sí? Hasta acá yo tenía una molécula de glucosa, le puse un fosfato en el carbono 6, la isomericé, ahora tengo una fructosa, le puse otro carbono, tengo la fructosa 1,6-fosfato, ahora paso a la etapa 4, tengo otros cambios, ¿sí? Otros cambios, tengo una ruptura del enlace en la etapa 4, ¿sí? Por una aldosa, tengo que ahora la fructosa 1,6-fosfato, ¿sí? Se convirtió en dos moléculas, el gliceraldehído 3-fosfato, ¿sí? El gliceraldehído 3-fosfato en presencia del NAD, ¿sí? Se transforma en el ácido 1,3-bifosfoglicérico y ese ácido libera los fosfatos que tiene, ¿sí? En presencia del ADP y regenera el ATP. Obtuve 3-fosfoglicérico y liberé el ATP. En la primera etapa, yo gasté ATP para preparar la molécula de glucosa, ¿sí? Pero en las etapas siguientes la recupero y además recupero NADH. ¿Por qué el balance termina siendo positivo? Volvamos un cacho para atrás. Tengo una molécula de glucosa, ¿sí? Y invertí 2 ATP, ¿sí? La molécula de glucosa, ¿sí? Se divide en 2 gliceraldehídos, porque si la molécula de glucosa tenía 6 carbonos y el gliceraldehído tiene 3 carbonos, estoy obteniendo 2. Yo estoy haciendo gestos y me parece que ustedes no me ven. Tengo 2 moléculas de gliceraldehído y cada molécula de gliceraldehído, ¿sí? Después, cuando se transforma en ácido fosfoglicérico, libera 2 ATP. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos ATP se forman? En definitiva, se forman 4. Si yo había invertido 2, quiere decir que estoy ganando netos 2 ATP. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la glucosa, ¿sí? Se divide en 2 3-fosfato-gliceraldehído. Entonces, la ganancia de ATP neta es 2. ¿Por qué es necesario esta preparación de la glucosa? La glucosa no puede atravesar la pared celular como glucosa neutra. La glucosa, para ingresar a la célula, tiene que estar como glucosa 6-fosfato, porque ese traspaso a partir de la membrana está mediado por algún intermediario que solo reconoce la glucosa 6-fosfato, no la glucosa sola. Entonces, cuando la célula necesita iniciar el proceso energético de liberar energía a partir de la glucosa, lo que hace es fosforilar la glucosa. Entonces, esa es la primera señal que tiene la célula de que el proceso de glucólisis se va a iniciar. Ese primer paso está regulado. Si yo no necesito que se produzca la glucólisis, tengo la glucosa sin fosforilar. Cuando tengo la glucosa fosforilada, va a iniciarse el proceso. ¿Sí? Bien. El proceso de glucólisis es universal, o sea, todos los organismos pueden transformar la glucosa en piruvato, liberando ATP en el proceso. En las células eucariotas eso se produce en el citoplasma, en las células procariotas también, pero la célula procariota solo tiene citoplasma y algunas organelas sueltas, pero no tiene estructuras más complejas. Dependiendo de cuál sea la necesidad metabólica de la célula,
dependiendo cuál sea la necesidad metabólica de la célula, ese piruvato puede tener diferentes destinos. ¿Sí? Si nosotros decimos que la célula es aeróbica y necesita seguir produciendo energía, ese piruvato va a seguir el camino de la respiración celular. En cambio, si estamos en condiciones de anaerobiosis, ese piruvato va a ser redirigido hacia la fermentación. Y ahí podríamos tener una fermentación láctica o una fermentación etanólica. ¿Sí? En función de lo que se requiera es el destino que va a tener el piruvato. Ahora vamos a ver las tres opciones. En el caso de las fermentaciones, se van a producir cuando estamos en anaerobiosis, o sea, no hay presencia de oxígeno, o el organismo no, más allá de que no haya presencia de oxígeno, puede ser que el organismo no tenga el proceso aeróbico y sí vaya a las fermentaciones, como serían las bacterias lácticas, ¿sí? O una levadura para la fermentación alcohólica. Se dice que las fermentaciones llevan a la degradación incompleta de la glucosa. ¿Por qué? La glucosa de 6 carbonos en el primer paso de la glucólisis se transforma en una molécula de 3 carbonos, ¿sí? El piruvato. Ese piruvato, una vez que es derivado a alguna de las fermentaciones, puede dar origen al etanol, que tiene ¿cuántos carbonos? 2. O al lactato, ¿sí? Estas liberaciones parciales de energía son útiles para el metabolismo cuando no tenemos la opción de la degradación completa de la glucosa, que es mediante el camino de la respiración celular. Si vemos la fermentación láctica, si vemos la fermentación láctica, el piruvato en presencia de NADH da lactato y da como compuesto NAD. Esto es lo que se produce en las bacterias acidolácticas y se produce a nivel muscular en condiciones de anaerobiosis. Cuando estamos haciendo un ejercicio muy fuerte, muy rápido, ¿sí? El músculo degrada los hidratos de carbono que tenga mediante fermentaciones lácticas. Son procesos cortos por lo general y a veces si esta fermentación láctica se produce a nivel de muscular es muy rápido, suelen producirse calambres, ¿sí? El calambre en el costadito o algún calambre en alguno de los músculos. Y la fermentación alcohólica es lo que se produce por la acción de las levaduras, donde el piruvato primero se transforma en acetaldehído. En este caso hay liberación de dióxido de carbono, ¿sí? Y se forma etanol y NAD. Acá actúan ciertas enzimas y también la degradación de la glucosa es incompleta porque el etanol sigue todavía teniendo un enlace de carbono. Esto es lo que les decía de que el músculo esquelético, ¿sí? Los músculos cuando están en una exigencia física rápida e intensa, ¿sí? Se desencadena este proceso en el cual la glucosa se transforma en piruvato, el piruvato en lactato, ¿sí? Ese lactato llega a la sangre y de la sangre llega al hígado y el hígado es el que lo reprocesa, ¿sí? Para eliminar ese lactato. Este proceso de fermentación también es el que se produce en las bacterias acidolácticas que a partir de los hidratos de carbono presentes en la leche llevan a producir el yogur y el queso. Como voy con la hora, voy bien. Si vemos el otro destino del piruvato, ¿sí?
De la glucosa llegamos al piruvato y en condiciones aeróbicas continuamos al ciclo de Krebs y a la respiración celular. ¿Sí? En la respiración celular el proceso de degradación de la glucosa es completo. ¿Sí? Los productos de la respiración son dióxido de carbono y agua. Ya no queda ningún enlace carbono-carbono sin romper. Toda la energía potencial que tenían los enlaces carbono-carbono de la glucosa fueron liberados en diferentes etapas para quedarnos con moléculas simples de dióxido de carbono. ¿Sí? Si bien uno asocia la respiración con el consumo de oxígeno, y eso sería lo que nosotros llamamos respiración, existen procesos de respiración celular anaeróbicos. Yo ahora voy a ir explicando cuáles son las diferencias. ¿Sí? Pero en principio, la célula, a partir de dióxido de carbono y oxígeno, tiene una serie de reacciones que dan como resultado dióxido de carbono y agua. ¿Qué respiramos nosotros? ¿Qué ingresa al sistema respiratorio? Oxígeno. ¿Y qué liberamos cuando exhalamos? Dióxido de carbono y vapor de agua. ¿Sí? Lo que nosotros llamamos respiración orgánica no es otra cosa que la visión macro de la respiración de cada una de nuestras células. ¿Sí? Cada una de nuestras células, mediante el torrente sanguíneo, recibe oxígeno y glucosa, ¿sí? O piruvato en realidad, ¿sí? Cuando nuestro organismo está oxigenado, se producen todas estas series de reacciones, liberando dióxido de carbono y agua, y el torrente sanguíneo es el que libera el dióxido de carbono de nuevo a los pulmones y exhalamos, ¿sí? Es básicamente el mismo proceso. La respiración celular tiene 5 etapas, considerando que la primera etapa es la glucólisis. La segunda etapa es la formación de la acetilcoenzima A. La tercera etapa es el ciclo de Krebs. Y la cuarta y quinta etapa es la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Estos procesos se producen en diferentes compartimentos de la célula y hay algunas modificaciones en el caso de las bacterias procariotas, de las células procariotas, perdón, y hay algunas modificaciones que voy a ir indicando cuando la respiración no es aeróbica. Veamos parte por parte. Bien. Ahora estoy hablando de la respiración celular aeróbica. La glucólisis, como les dije en los puntos anteriores, es universal, se produce en el citoplasma. ¿Sí? La formación del acetil-CoA se produce en la matriz de la mitocondria. Las mitocondrias son organelas que están presentes en las células eucariotas. ¿Sí? Tienen una estructura como de tienen una membrana externa y tienen una membrana interna plegada. ¿Sí? Dentro de esa organela, ¿sí? Hay un espacio libre. ¿Sí? Eso es lo que se llama la matriz. Y después, esa membrana interna dentro de la mitocondria se llaman crestas. ¿Sí? Esas crestas lo que hacen es aumentar la superficie de contacto. Es decir, yo podría tener una lámina plana y ocuparía una determinada superficie. Para que esa superficie sea mayor, pero ocupando menor volumen, lo que tengo es una membrana plegada, ¿sí? Aumentando la superficie de contacto. Bien. Entonces, la glucólisis se produce en el citoplasma, la formación de acetil-CoA se produce en el interior, o sea, en la matriz de la mitocondria, lo mismo que el ciclo de Krebs, y ya los últimos 2 puntos, que son la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, se producen sobre esas membranas internas que se llaman. En el caso de la respiración celular aeróbica, el que acepta los electrones, porque en la cadena respiratoria de la fosforilación oxidativa lo que vamos a ver es que hay una migración de electrones, ¿sí? Esa migración de electrones tiene que llegar hasta
un aceptor de electrones, el aceptor de electrones es siempre el oxígeno. En ese caso, el oxígeno en presencia de los electrones y los protones que van a estar en el medio va a formar agua, ¿sí? Y como veníamos degradando la glucosa, lo que obtenemos como producto secundario también es el dióxido de carbono. Bien. En el caso de la respiración celular anaeróbica, ¿sí? No hay mitocondrias en este caso, ¿sí? Entonces, la primera parte no hay problema porque la glucólisis se produce en el citoplasma, lo mismo que la formación del acetil-CoA y el ciclo de Krebs, ¿sí? Y la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa que deberían haberse producido en el caso de haber mitocondrias en las crestas, se producen en ciertas zonas de la membrana plasmática que han sido modificadas para cumplir esta función, porque sí o sí se tienen que producir a nivel de membrana. Entonces, en este caso particular, no hay mitocondrias y las funciones de la cresta las cumple la membrana plasmática modificada. En este caso tampoco tenemos oxígeno, entonces los electrones no pueden llegar al oxígeno porque no hay, por lo tanto no se va a formar agua, se va a formar un producto en función de quién es el que acepte los electrones. Y acá varía de organismo en organismo. Pueden ser nitritos, pueden ser sulfatos, puede ser azufre, ¿sí? En función de lo que en función de quién actúe como aceptor de electrones es lo que se va a formar. El que acepta electrones, ¿sí? Va a determinar el producto. Por ejemplo, si tengo nitratos, se van a formar nitritos. Si tengo azufres, se van a formar sulfuros. Si tengo compuestos orgánicos que acepten los electrones, pues se va a formar metano, ¿sí? Y esto son las bacterias sulfídricas, las metanólicas, las que forman nitritos, etc. La mayoría de estos son bacterias y son algas las que tienen estas particularidades. Bien, veamos. Bueno, la primera etapa era la glucólisis, ya la vimos. Si vemos los otros pasos, tenemos que la formación del acetil-CoA es a partir del piruvato, ¿sí? El piruvato ingresa a la mitocondria, ¿sí? Y sufre lo que se llama la descarboxilación oxidativa, o sea, libera una molécula de dióxido de carbono debido a la ruptura de uno de sus enlaces carbono-carbono por una acción de una enzima que es la deshidrogenasa, la piruvato deshidrogenasa. El grupo acetilo que se forma se une a la coenzima A formando el acetilcoenzima A, ¿sí? Ahí hay un error, eso que dice CO22 debería ser CO2, ¿sí? Se liberó la primera molécula de dióxido de carbono. Teníamos un piruvato de 3 carbonos, ahora el acetil-CoA que tiene 2 átomos de carbono. Todavía nos queda un enlace por romper, porque recuerden que la respiración celular era la degradación completa de la glucosa, ¿sí? Ese acetil-CoA que se formó es el sustrato de inicio del ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos carboxílicos, ¿sí? Como la palabra lo indica, esto es una reacción cíclica que nosotros al terminar el ciclo se forma de nuevo el compuesto inicial. La reacción de Krebs involucra varios pasos en los cuales se va a terminar de romper el último enlace carbono-carbono que quedaba y se van a generar varios compuestos intermediarios de alta energía. A ver. Bien, como les decía, esto es un ciclo. Nosotros tenemos que el acetil-CoA que se formó en el paso anterior a partir del piruvato ingresa, ¿sí? Reacciona con el citrato es transformado a isocitrato, ¿sí? El oxalsuccinato en este punto actúa una deshidrogenasa liberando un dióxido de carbono, ¿sí? En este caso tenemos la liberación del otro dióxido de carbono
¿sí? Y continúa el ciclo para la formación del oxaloacetato que libera nuevamente el citrato y el ciclo puede volver a comenzar, ¿sí? Acá hay que tener presente que una molécula de glucosa, ¿sí?, liberaba 2 piruvatos. Por lo tanto, por cada molécula de glucosa se dan 2 vueltas del ciclo de Krebs. Porque primero ingresa uno de los piruvatos y después ingresa el otro piruvato. Entonces, el rendimiento energético del ciclo de Krebs siempre tiene que ser considerado por 2. Entonces, ahora veamos que ¿dónde tenemos rendimiento energético? Tenemos un NADH que se genera acá, un NADH que se genera acá, tenemos un GTP. El GTP es similar al ATP, solamente que en vez de tener adenosina, tiene guanina, que es otra de las bases nitrogenadas, no hay ningún problema, cumple la misma función, tiene los 3 enlaces fosfato que son los que almacenan la energía. Tenemos un FADH, que es otro de los compuestos intermediarios de óxido de reducción, y un NADH. Entonces, si miramos el rendimiento energético, tenemos que por cada acetil-CoA, ¿sí?, se van a liberar 3 NADH, un FADH y un GTP, y se generan 2 dióxido de carbono, se rompió el enlace carbono-carbono que quedaba, ¿sí?, en el acetil-CoA, y se regeneró la coenzima A. ¿Sí? Entonces, recuerden que habíamos dicho que por cada molécula de glucosa se generan 2 vueltas del ciclo de Krebs. Entonces tendríamos 2 acetil-CoA que generan 4 dióxido de carbono, 6 NADH, 2 FADH, 2 GTP. ¿Sí? Después vamos a ver el balance general de energía de cada uno de los puntos y ahí vamos a ir considerando. Pero recuerden que 6 carbonos tenía la glucosa, 3 carbonos tienen los piruvatos, entonces tengo 2 vueltas del ciclo de Krebs. Uno de los dióxidos de carbono se perdió en la formación del acetil-CoA, los otros 2 dióxidos de carbono se pierden en el ciclo de Krebs. Bien, hay varios puntos de regulación del ciclo de Krebs. Lo que a mí me interesa es que ustedes sepan que en función de las necesidades nutricionales puede haber diferentes puntos de regulación. Esos puntos de regulación actúan sobre las enzimas, son muy específicos y permiten una muy eficiente liberación de la energía en los casos de ser necesaria. Bien. Hasta ahora, ¿cómo vamos? Tenemos que la glucosa, ¿sí?, que es la fuente de energía, pasa por la primera etapa de glucólisis, liberando ATP y NADH, ¿sí? Luego de la glucólisis nosotros obtuvimos ácido pirúvico o piruvato, ¿sí? En ese proceso también se generó un NADH. El paso siguiente fue la formación del acetil-CoA y el acetil-CoA es el que ingresa al ciclo de Krebs liberando NADH, FADH y ATP. Todos estos compuestos, NADH, FADH, NADH, van a pasar por la cadena respiratoria y en definitiva se van a transformar ellos también, y en definitiva se van a transformar ellos también en ATP. ¿Sí? Este es un esquema simplificado de lo que serían los pasos de la cadena respiratoria. Los últimos 2 pasos, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, en realidad los explico juntos porque ocurren de manera simultánea y acoplada, ¿sí? En estos procesos que se producen a nivel de membrana en las células eucariotas aeróbicas, esto se produce en las crestas de la mitocondria y en las células anaeróbicas se produce en la membrana plasmática interna modificada, ¿sí?
En este caso son todos fenómenos de oxidorreducción, donde hay la deslocalización de ciertos electrones que van a ir cambiando su posición a lo largo de los diferentes receptores sobre la membrana para llegar a lo que es el aceptor final de electrones. En el caso de la respiración aeróbica es el oxígeno. Ese proceso lo que hace es la fosforilación oxidativa del agua, ¿sí? Y eso acompaña un proceso de liberación de protones que activa una bomba, ¿sí? Esa bomba necesita el aporte energético y termina de transformar estos intermediarios de oxidorreducción en ATP. Es medio complejo, ¿sí? Yo les puse también un videito que está muy claro en el campus para que lo vean, eh, para que vean el proceso. La persona esta lo explica súper bien. Esto es lo que está pasando en ese pedacito chiquitito que sería una porción de la cresta, ¿sí? Nosotros tenemos que se formó NADH, se formó FAD y se formaron diferentes ATP en cada uno de los puntos anteriores de la degradación de la glucosa. Estos compuestos lo que hacen una vez que ingresan a la matriz de la mitocondria es generar los potenciales redox necesarios para desencadenar esta deslocalización de los electrones a partir de los diferentes receptores en las membranas, ¿sí? Entonces, el NAD entrega los electrones migran por los diferentes citocromos, ¿sí? Hasta llegar a la molécula de oxígeno, ¿sí? En ese proceso, la molécula de oxígeno, con los protones que también se encuentran en la matriz mitocondrial, ¿sí? Forman el agua. Ese consumo de protones dentro de la matriz mitocondrial hace que la bomba de protones active el ingreso de protones desde el exterior a raíz del gradiente, en este caso, ¿sí? Porque los protones están más concentrados afuera que adentro y dentro se están consumiendo para la formación del agua. Entonces, la activación de la bomba es a nivel de gradiente, por lo tanto, no es que esta bomba consume energía, sino que la libera. Entonces, está acoplada la formación del agua al ingreso de protones para compensar los que se están utilizando en el agua, ¿sí? Formando el ATP. Entonces, ahí es donde los NAD, los FAD, cumplen esta función de transformarse de manera indirecta en ADP. Cada NAD y cada FAD se traduce en una determinada cantidad de ATP generados en función del potencial redox que entregan y de la cantidad de citocromos que recorren. Más allá de esos detalles, lo que nosotros después decimos es cuál es el rendimiento completo de todos estos pasos, ¿sí? A lo que llamamos reacción neta de la respiración celular. En este caso, nosotros, si la planteamos a partir de la glucosa, ¿sí? ¿Qué dijimos? 6 átomos de carbono se traducen en 2 piruvatos, ¿sí? Esos 2 piruvatos van a dar 2 vueltas al ciclo de Krebs, ¿sí? Entonces, esos 6 átomos de carbono que estaban formando la glucosa se van a transformar luego de la degradación completa en 6 dióxidos de carbono, ¿sí? Después tenemos que cada vuelta o cada dióxido de carbono que se libera genera también una molécula de agua, ¿sí? Cada molécula de agua se forma con el aporte de una molécula de oxígeno, por lo tanto voy a necesitar los 6 oxígenos. Y se obtiene una energía útil de 36 ATP más una cierta cantidad de energía liberada en forma de calor. Vamos a hacer un desglose de esos 36 ATP. ¿Por qué
tenemos 36 ATP. Tenemos que contar los dos de la glucólisis, los que se generaron en el ciclo de Krebs. Se había formado un GTP, pero sería el equivalente al ATP. ¿Y cómo transformamos los NAD, H y los FAD que se generaron a lo largo de los puntos anteriores? ¿Cómo los traducimos en ATP? Bien. Acá nosotros tenemos que se generaron 2 ATP en la glucólisis y 2 en el ciclo de Krebs. Se genera un GTP en cada ciclo. Entonces, como tenemos 2 ciclos por cada glucosa, tenemos 2 ATP. Después tenemos que en la glucólisis se generaron 2 NADH, en la síntesis del acetil-CoA 2 NADH, se generaron 6 NADH y 2 FADH en el ciclo de Krebs. Cada NADH, ¿sí? Se traduce por 3 ATP y cada FADH por 2 ATP. Eso es porque el NADH recorre más citocromos y el FADH recorre menos citocromos, entonces el rendimiento energético del NAD es mayor que el rendimiento energético del FAD. Entonces cada vez que se produce un NAD, nosotros lo traducimos como 3 electrones. ¿Sí? Entonces, en la glucólisis teníamos 2 ATP y 2 NADH, por lo tanto tenemos 2 ATP y 2 por 3 serían 6 ATP. En el caso de la transformación del piruvato en acetil-CoA, se generaban 2 NADH, por lo tanto se traducen 6 ATP. En el ciclo de Krebs tenemos 2 ATP, 3 NADH, que serían 3 por 3 serían 9 NADH, pero como tenemos 2 veces el ciclo de Krebs, son 18 ATP, y tenemos un FADH que serían 2 ATP, pero como tenemos 2 ciclos son 4 ATP. A veces puede aparecer 38 y a veces aparece 36, ¿sí? En función de que algunos autores, a este NADH que se produce en la glicólisis, en vez de ponerle 3 ATP, le ponen 2. Es un detalle mínimo que depende del autor que genera el balance. ¿Sí? Fíjense que abajo está agrupado. En algunas células, el costo energético de transportar los electrones desde el NADH formado en la glucólisis baja la producción neta de estos 2 NADH a 4 ATP. Así que la producción máxima en esas células es de 36. Lo que me importa que ustedes sepan es que para llegar al rendimiento total energético de la cadena de la respiración celular hay que considerar todas las etapas, todos los intermediarios energéticos, que no todos valen igual, que el ATP se considera como ATP, el NADH se transforma en 3 ATP y el FAD en 2 ATP. Bien. El organismo tiene una regulación muy selecta, muy eficiente, en función de si estamos en condición de ayuno, en condición de alimentación, qué tipo de alimentación es la que se está recibiendo, si es una dieta rica en hidratos de carbono, rica en lípidos, baja en hidratos de carbono, etcétera. Todo eso desencadena diferentes respuestas metabólicas y puede redirigir el piruvato a consumo energético o a almacenamiento, ¿sí? Todo esto suponiendo que hay un funcionamiento normal del metabolismo, porque puede haber cierto tipo de desórdenes metabólicos. Por ejemplo, la diabetes, no me quiero meter porque no tengo mucho conocimiento, pero en ciertos casos el metabolismo no está bien y hay deficiencias en esta utilización de los combustibles metabólicos, ¿sí? Bien, creo que esta es la última. Ahí estamos. Si bien la glucosa es la principal fuente energética, otras biomoléculas también pueden aportar
al catabolismo, ¿sí? Los polisacáridos con ciertas enzimas hidrolíticas pueden transformarse de hidrocarbonos complejos a hidrocarbonos simples y participar directamente de esta vía catabólica. En el caso de los lípidos, también mediante la hidrólisis de algunas de sus estructuras se pueden generar compuestos más simples que pueden anexarse a algunos de estos puntos. En el caso de los ácidos grasos, no participarían de la glicólisis, obviamente, pero sí se contribuyen a la formación del acetil-CoA y el acetil-CoA puede ingresar al ciclo de Krebs. Eso se da en el proceso de la beta-oxidación. En el caso de las proteínas también puede haber hidrólisis y algunos de los aminoácidos convertirse en acetil-CoA y ese acetil-CoA ingresar al ciclo de Krebs. En el caso de las proteínas sería un último recurso de un organismo muy disminuido en aporte calórico, ¿sí? Tendría que ser una situación metabólica muy extrema para que el organismo tome energía de las proteínas. Y los productos que se obtienen de esa respiración no son los normales, ¿sí? Bueno, esto ya lo expliqué, que la respiración orgánica en definitiva es la respiración celular vista desde un punto macro, ¿sí? Pero básicamente lo que respiran nuestras células es lo que nosotros terminamos respirando. Esto es lo que recién les estaba explicando en el otro, que los triacilglicéridos también son aportantes de energía para los procesos catabólicos. El triacilglicérido, por acción de las lipasas, se hidroliza, liberando el glicerol y los ácidos grasos. El glicerol puede directamente transformarse en dihidroxiacetona fosfato y ese es uno de los compuestos que después puede reacomodarse para participar de la cadena del catabolismo del ciclo de Krebs. Y en el caso de los ácidos grasos, ¿sí? Mediante la beta-oxidación también pueden liberarse acetil-CoA que ingresan al ciclo de Krebs. Muchas veces las dietas son ricas en triacilglicéridos, algunas dietas tienen entre un 30 y 40% de aporte de calorías debido al contenido en grasas. Y si bien los ácidos grasos tienen diferentes destinos, como son formar parte de las membranas, obtener hormonas, son mensajeros, también participan de la obtención de energía y muchas veces la energía excedente que se obtiene mediante la dieta, o sea, si el consumo calórico es alto, los triacilglicéridos en realidad son derivados al tejido adiposo, que es la reserva que tendría el metabolismo de energía, ¿sí? Se reserva, el organismo reserva energía en forma de tejido adiposo porque en menor volumen puede guardar mayor cantidad de energía porque no retiene agua el tejido adiposo, ¿sí? Bueno, el catabolismo de los triacilgliceroles es mediante la beta-oxidación de los ácidos grasos. La beta-oxidación es la primera etapa en donde se cortan las cadenas largas carbonadas de los ácidos grasos. Cada uno de esos cortes genera una molécula de acetil-CoA. Esa molécula de acetil-CoA después ingresa al ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs va hacia la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Lo que se reemplaza es la formación del piruvato, ¿sí? Que se produjo en la glicólisis a partir de hidratos de carbono. A partir de triacilgliceroles se produce la hidrólisis para liberar el ácido graso y el ácido graso se corta en pequeñas cadenas.
siempre pensamos, lo más normal es pensar en los ácidos grasos números pares, por lo cual si tenemos 16 átomos de carbono vamos a obtener 8 moléculas de acetil-CoA. Hay algunas modificaciones que se hacen para los ácidos grasos de cadena impares, ¿sí? Pero si pensamos en un ácido graso de cadena par, la beta oxidación lo que libera son pares, ¿sí?, de átomos de carbono, rompe varios enlaces, pero los van liberando de a dos, y cada uno de esos dos dióxido de carbono, en presencia de la coenzima A, forman el acetil-CoA e ingresan al ciclo de Krebs. El rendimiento energético de esto es mucho más alto que el de una molécula de glucosa, ¿sí? Porque cada uno de esos dos carbonos que en presencia de la coenzima A forman un acetil-CoA va a dar una vuelta del ciclo de Krebs. Y se acuerdan que cada vuelta del ciclo de Krebs obteníamos un ATP, 3 NADH y un PADH, ¿sí? Entonces, si del ácido palmítico, por ejemplo, tenemos 16 carbonos, obtenemos 8 acetil-CoA, ¿sí? En este proceso de la beta oxidación también obtenemos un FADH y un NADH por cada corte, ¿sí? Entonces, si tenemos 16 átomos de carbono, tenemos que obtener 8 acetil-CoA. Para eso hicimos 7 cortes de enlace, 7 rupturas de enlace. Entonces tenemos 8 acetil-CoA, 7 FADH y 7 NADH, ¿sí? Esos ya son 7 por 2, son 14 ATP, y 7 por 3 son 21 ATP. Tenemos 35 ATP que se generaron solamente de la ruptura del ácido palmítico a los 8 acetil-CoA. Y ahora, por cada acetil-CoA tenemos una vuelta del ciclo de Krebs. Por lo tanto, les dejo para tarea que hagan la cuenta, pero tenemos muchísimos más ATPs generados de del catabolismo de triacilglicéridos que de la glucosa, ¿sí? Así como había distintos destinos para el piruvato, tenemos distintos destinos para el acetil-CoA, ¿sí? Una vez que se generó acetil-CoA, podría seguir el camino de la respiración e ingresar al ciclo de Krebs para generar mayor cantidad de energía. También puede ser que sea derivado para la síntesis de colesterol, es un precursor de nuevos ácidos grasos y de cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos son los que se desarrollan cuando hay una baja ingesta de hidratos de carbono o cuando hay algún desarrollo metabólico, como en los distintos casos de diabetes, ¿sí? Cuando produce se generan estas reacciones metabólicas, lo que nosotros tenemos es que el cuerpo entra en cetosis, ¿sí? Porque hay una formación excesiva de acetona, hidroxibutirato y acetoacetato, ¿sí? Y esto se deriva de la degradación de los lípidos, la excesiva degradación de los lípidos. Están muy de moda las dietas keto hoy en día, ¿sí? Bueno, lo que se hace con una dieta keto es restringir el ingreso de hidratos de carbono al organismo, por lo cual la glucólisis y la respiración están inhibidas, porque no hay glucosa, ¿sí? Tiene que ser muy extrema la limitación de la ingesta de hidratos de carbono para que este mecanismo se desencadene. Entonces el organismo necesita energía, lo busca de los lípidos, ¿sí? Entonces, en vez de formar piruvato y el piruvato transformarse en acetil-CoA, los ácidos grasos por la beta-oxidación se degradan, se forma acetil-CoA y el acetil-CoA es el que ingresa al ciclo de Krebs. El tema es que cuando hay un exceso de acetil-CoA, o sea que se degradan muchos ácidos grasos, se desvía también hacia la formación de acetoacetato y el hidroxibutirato, que son los cuerpos cetónicos, ¿sí? Estos
compuestos generan un olor característico como aceite, a vinagre de manzana, ¿sí? Que es un indicativo justo de que el cuerpo está en cetosis. Bueno, terminé justito. La clase que viene vemos lo que es gluconeogénesis y fotosíntesis para ver lo que son las reacciones anabólicas y vemos metabolismo post cosecha. ¿Sí? Me tomo 5 minutitos para tomar un poco de agua, ir al baño y ustedes también si quieren y vemos el seminario de vitaminas y si tienen consultas de lo que tengan. ¿Sí? 5 minutitos.